Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar en esta mesa. Muchas gracias a todos los presentes y a aquellas personas que nos siguen a través de las redes y de las plataformas. Yo soy Manuel Carrera, enfermero coordinador del Centro de Urgencia y Emergencia de Castilla-La Mancha, y os quiero agradecer ahora en estas horas tan de siesta que estéis todos aquí. Vamos a intentar tener una mesa amena, entretenida, con una cuestión que yo creo que es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de la enfermería, como son las plataformas informáticas. Las plataformas informáticas no es una cuestión nueva, llevan ya muchísimos años de desarrollo, pero aunque no es nueva, es de mucha actualidad. Actualmente se están desarrollando, por lo que tiene un futuro y un potencial muy, muy grande. Por ello que tenemos hoy aquí a tres baluartes de estas líderes, tres enfermeros que han desarrollado su actividad profesional, gran parte de su actividad profesional, llamémoslo así, entre ordenadores. Se han dedicado a ver qué plataformas eran las más idóneas, qué programas son los más específicos para un centro coordinador, y gracias a ello hoy podemos contar con unos recursos bastante interesantes. Paso a presentaros a Ricardo Delgado Sánchez, en aquel extremo, muy conocido ya de muchos de vosotros. Ricardo comenzó como enfermero de coordinación, es conocedor de muchos centros nacionales, es experto en el desarrollo de plataformas y actualmente coordinador de equipo de la Gerencia de Urgencia y Emergencia y Transporte Sanitario del SESCAN, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Muchas gracias, Ricardo, por atender la llamada y estar hoy aquí con nosotros. A continuación, a don Ángel Bermejo Rodríguez, actualmente subdirector de enfermería del SUMA 112, anteriormente supervisor del servicio de coordinación y anteriormente también enfermero coordinador. Ángel es creador de la herramienta de ayuda cognitiva EnferPro, ha recibido bastantes premios por este motivo y que nos sirve para la ayuda a la toma de decisiones en los centros de coordinación. Ángel, encantado de volver a verte. Trabajamos juntos hace mucho tiempo, hoy nos hemos vuelto a ver. Muchas gracias, Ángel. Y aquí a mi derecha a Xavier Castillo Paramio. Xavier lleva más de 20 años ocupando diferentes puestos y cargos en el Centro de Coordinación del Servicio del Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña. Tiene una amplia formación en la extrahospitalaria, unido al tema que hoy nos trae aquí. Es posgrado en atención prehospitalaria urgente, máster en protección civil y gestión de la emergencia, máster en salud digital, director del posgrado de coordinación de urgencia y emergencia de la Universidad de Barcelona y actualmente jefe de sala del 061. Javier, muchas gracias, encantado de tenerte aquí. El desarrollo de la mesa nos van a exponer cada uno de ellos una ponencia y a continuación les voy a lanzar unas preguntas para que ellos puedan dar su visto sobre esas preguntas, si están de acuerdo, qué les parece, a intentar generar un debate y ya por último, pues que tengáis la posibilidad de exprimirlos, puesto que son gente muy competente en este tema y puedan resolver todas aquellas dudas que se hayan quedado en el tintero. Primeramente, Ricardo nos va a hablar de la situación actual de las plataformas informáticas de gestión, coordinación de urgencias y emergencias en España y la existencia de conexiones entre niveles asistenciales. Ricardo, cuando quieras. Bueno, muy buenas a todos. Gracias, Manuel, por la presentación. Para mí volver a Valladolid es especial porque, como contó esta mañana María Ángeles, yo fui otro de los que empezamos a coger llamadas aquí por allí por el 2009, con lo cual venir a Valladolid siempre es especial. Siguiendo un poco el objetivo de la mesa, como ha marcado Manuel, me gustaría, para luego generar el debate, exponer cuál es la situación actual de las plataformas en España, ¿vale? Voy a intentar ajustarme al tiempo.
Vamos a hablar de los hándicaps que tienen las plataformas actualmente, ¿vale? Hablando de plataformas, decir que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna empresa actualmente. Todo lo que pueda salir de mi boca, como se suele decir, son opiniones personales debido a mi formación y a mi experiencia. Y este es el punto clave que tenemos que tener de presente, ¿vale? Que es la legislación o la principal legislación que tenemos a nivel europeo, a nivel nacional. Y como estamos en un país lleno de países, como yo digo, de comunidades autónomas, cada comunidad tiene la suya. En el 91, ¿vale? La Unión Europea pues instó a los Estados miembros de la Unión Europea a crear sus propios servicios de urgencias y emergencias a través de una puerta de entrada única. Estamos hablando del año 91, ¿vale? Y en el 97, pues España, a través del Real Decreto 903, pues instó a las comunidades autónomas a crear esos centros de recepción de llamadas siguiendo los mismos objetivos que a nivel europeo, que es la puerta de entrada a cualquier urgencia o a cualquier emergencia. ¿Por qué cuento esto? Pues porque este es el punto base en el que se van a desarrollar los centros coordinadores en este país. Puerta de entrada 112. Aquí os muestro una imagen, las dependencias en cada comunidad autónoma de donde dependen los servicios del 112. Os pongo en verde La Rioja, que hace 2 años pues asumieron esas competencias. ¿Por qué me parece importante esta diapositiva? Primero, porque podéis observar la gran variabilidad de dependencias, ¿vale? Yo que soy de Extremadura, ahora pertenece a la Consejería de Presidencia, pero hasta hace 2 años pertenecía a la Consejería de Agricultura, por ejemplo, ¿vale? Y esta es la puerta de entrada y esto es otra de los puntos bases que tenemos que tener en cuenta. Al final, los servicios de urgencias y emergencias somos el cliente número 1 de estos servicios. Prácticamente en el 85 y 90% de la demanda que entra a través del 112 o los 061 que llevan otra puerta, ¿vale? Son los servicios de urgencias y emergencias. Destacar La Rioja, que asumió esas competencias. Pero esto lo único que nos hace es ver la complejidad que vamos a tener a la hora de trabajar de manera conjunta. Otro problema que tenemos, ¿vale? Tenemos 17 servicios 112 más las 2 ciudades autonómicas y tenemos todavía algunas comunidades autónomas que siguen manteniendo el 061, con lo cual estamos hablando que podemos tener actualmente haciendo el mismo trabajo, recibiendo las mismas llamadas, más de 40 centros coordinadores. Si vamos a hablar de integración, vamos a hablar de interoperabilidad entre niveles asistenciales, ya el punto de partida ya tiene unas variables muy complejas de poder elaborar. Así nos quedamos con los 40, ¿vale? Porque sí que creo que tenemos que tener un concepto y dar un pasito, ¿vale? Y tenemos que pasar de ser meros colaboradores entre agencias o entre organismos, ¿vale? A formar parte de una integración conjunta. La mayoría hay un porcentaje, me puedo atrever a decir, del 70-75% de las actividades de los servicios de emergencias que requieren de otros organismos, requieren de otras agencias, bien en vía pública, bien en edificios públicos, con lo cual no solo va a ser un trabajo de los servicios de emergencias, aunque tengamos nosotros prácticamente la mayor demanda, sino que vamos a necesitar ya no la colaboración, sino la integración. Venimos últimamente hablando de los traslados de alta complejidad. Aquí tenemos 2 compañeros que probablemente sean las comunidades que más traslado hacen de esas características y ya no solo consiste en mandar un vehículo para hacer el traslado, sino que alrededor de eso pues hay una gestión de Guardia Civil de Tráfico, de policías nacionales, policías de escoltas, es decir, tenemos que cambiar el chip de colaboración y de integración. Y esta es la situación actual que tenemos en España, ¿vale? Estamos hablando de integración, de plataformas, la IA ya es una ola que nos ha pasado por encima, pero este punto de partida es importante. Fijaros, prácticamente el 50% de los servicios de emergencia seguimos a papel. Y digo seguimos porque el mío es uno de ellos. Seguimos a papel, con la complejidad que ello tiene. ¿Vale? Historia, servicios que tengan, digamos, plataformas propias, tenemos 3. ¿Vale? De esos 3 servicios a nivel nacional que tienen plataformas propias, que tienen su parte buena y su parte menos buena, ¿vale? Tenemos que prácticamente el 7 de cada 19 de los servicios de emergencias tienen relación con el resto de niveles asistenciales. Hay comunidades como, por ejemplo, Asturias, que tiene historia clínica digital, pero se queda ahí. No está embarcada ni con el centro coordinador, ni con el hospital, ni con primaria, sino que se queda digamos, un disco duro propio de esa historia clínica digital y no tiene ninguna conexión con alrededor. Y destaco Cantabria y Andalucía porque tienen sistema propio,
donde ese sistema propio tiene historia clínica digital embarcada con el centro coordinador. Esa historia clínica digital está embarcada e integrada con el hospital, ¿vale? Y a la vez con el centro coordinador. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos dos servicios que tenemos unas variables que nos hacen ver cuál es el camino. Si hablamos de integración, pero fijaros que tenemos el resto, ¿vale? Plataformas propias, pues no es el debate para entrar ahora, pero este es el punto de partida del debate que vamos a tener posteriormente, ¿vale? Los que me conocéis, soy de Extremadura, ¿vale? Este es el centro coordinador de Extremadura. Actualmente es el único centro coordinador de España que, de alguna manera, puede decir que tiene una integración completa. No solo están los servicios sanitarios, sino que están el resto de organismos y el resto de agencias en sala. Y, evidentemente, cuando gestionamos incidentes multisectoriales, si todos entendemos ese concepto, pues en este centro coordinador está la parte de demanda, aquí principalmente, la parte de sanidad abajo, en la parte derecha tienen a los cuerpos y seguridad y fuerzas de seguridad del Estado, de Policía Local, Policía Nacional, ¿vale? Guardia Civil de Tráfico, en la parte izquierda tienen a los cuerpos de extinción de incendios, bomberos, forestales, Cruz Roja, pero es el único que integra todos los niveles asistenciales. He tenido la oportunidad de trabajar en él un tiempo y, evidentemente, a la hora de gestionar un incidente donde se requieren el resto de organismos, os puedo asegurar que es mucho más operativo, más eficiente tenerlos allí que depender de un teléfono, del jefe de sala que te pase con el bombero de turno, es decir, eso es muy complejo. Con lo cual, pero el punto de partida es este, ¿vale? Ahora vamos a hablar en el debate porque Manuel me dijo un par de minutos y por mucho que hablemos, ¿vale? Siempre, últimamente, vengo compartiendo esta frase y es que la tecnología es el cómo, pero no podemos olvidar nunca que nosotros somos el porqué. Muchas gracias. Ricardo, muchas gracias, siempre un placer escucharte. Bueno, don Ángel, su turno. Ángel nos va a hablar sobre las características principales que debe desarrollar una plataforma informática para un centro coordinador de urgencia y emergencia, herramientas de ayuda a la gestión de incidentes y, una parte importantísima, la seguridad del profesional y la seguridad del paciente. Y, sobre todo, nos va a contar una herramienta que él ha creado, ha gestionado, que es la ayuda EnferPro, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Eso es. Eso es, ¿verdad? Eso es. Adelante. Bien, gracias. Buenas tardes. Voy para allá, Xavi. Gracias. Me gusta la teatralidad aquí. Si yo ahora mismo pregunto aquí qué es un centro coordinador, me vais a dar definiciones, unas más completas, otras a lo mejor más cuestionables, otras perfectas, como pueden ser la última definición que salga en el mejor libro del mundo. Y yo diré, pues bueno, pues eso está muy bien, pero os voy a dar mi definición de un centro coordinador. Y es que es una mina de oro de datos. Es una fábrica constante de datos. Es un sitio donde los datos no solo aparecen, desaparecen, sino que es que los datos quedan ahí. ¿Y quedan ahí para qué? Para explotarlos, para consultarlos, para jugar con ellos. Y es algo que se hace muy poco. Muchas veces nos enredamos en ver cómo puedo mejorar esto. Yo creo que si hacemos esto, creo que si hacemos lo otro, y nos dejamos llevar por sensaciones. Pero en el momento que miramos esos datos, vemos que la película ha cambiado mucho. En el momento que pensamos en la seguridad del paciente, intentamos hacer las cosas lo mejor posible en base a creencias. Pero si miramos esos datos, nos estamos dando cuenta que más que seguridad, estamos haciendo cosas muy alejadas, ¿vale? Cuando empezamos en el SUMA, en enfermería, yo empecé ahí en 2007, éramos un pool de 12 enfermeros. ¿Qué pasa? Que esos 12 enfermeros nos retroalimentábamos. Los procedimientos eran muchos menos que los que tenemos ahora, pero nos los conocíamos al dedillo. Daba igual el día que estuviera uno o que estuviera otro, porque la respuesta siempre era la misma. Si alguien venía a aprender, daba igual con quién aprendiera, porque la respuesta era la misma.
Cada uno tenía su estilo, uno podía ser más alegre, más amable, el otro más borde, pero me daba igual, el resultado era el mismo. ¿Qué pasa? Que la variabilidad era mínima. Ahí llegamos a tener una excelencia. En el momento que esto empieza a crecer, empiezan a pasar cosas. Empieza a haber incidentes de riesgo, empieza a haber incidencias y empezamos a detectar que es que lo que le han dicho a un profesional en una coordinación interhospitalaria, a un médico, un día, al día siguiente te dice, es que ayer tu compañero lo hizo. Ojo, alarma, en el momento que detectéis que alguien os dice, es que el otro día sí que me lo hicieron, hay un problema y hay que ver cuál es ese problema. Es muy importante que todas las herramientas, todas las plataformas con las que trabajamos en un centro coordinador se alejen de la variabilidad e intenten integrar de alguna manera sistemas adaptados, obviamente, a cada centro coordinador con su idiosincrasia, que eviten la variabilidad. Yo ahora os voy a hablar de una herramienta que usamos en el SUMA para evitar esa variabilidad, pero es que esto es extrapolable a cualquier plataforma informática y a cualquier comunidad, a cualquier centro coordinador. Entonces, los datos que yo voy a dar, basándome un poco, poniendo de ejemplo en FERPRO, se extrapolan a cualquier plataforma, ¿vale? Bueno, un centro coordinador, obviamente, estas herramientas tienen sentido cuando estamos con una alta presión. Si somos a lo mejor poquitos, que somos los mejores, y ese centro coordinador está estancado, que no es el caso, porque aquí los centros coordinadores, más pequeños, más grandes, pero están en pleno crecimiento, pues a lo mejor no nos haría una herramienta así, no nos haría falta. Pero es que los centros en los que estamos sometidos a alta presión. Cada día hay más procedimientos, esos procedimientos cambian, más gente, más llamadas, esa presión. Se toman decisiones críticas. Por ejemplo, lo que hablábamos antes del ictus, ¿qué hacemos aquí, así? Y esas decisiones que tomamos influyen en la seguridad del paciente, ¿vale? Que al final es a quien le debemos todo. Entonces, con estas herramientas vamos a ayudar a reducir la variabilidad y mejorar la seguridad del paciente. Esa es, digamos, el mantra que tenemos que tener con todas las plataformas que usemos en un centro coordinador. ¿Qué es EnferPro? Pues no es más que una herramienta de apoyo, de ayuda cognitiva para tomar decisiones, para evitar esa variabilidad. ¿Y qué es lo que hace? Pues integrar algoritmos. Nosotros, por ejemplo, en Madrid hay una carpeta que a mí cierto es que me genera fibrilación auricular cada vez que la veo, que es como una carpeta en la que está todo de todos los años desde que se creó eso y todo el mundo va metiendo sus cosas ahí. Tú ponte a buscar un procedimiento ahí, es imposible. ¿Por qué? Porque jugamos con tiempo, necesitamos que si tengo una duda del procedimiento del ictus, no me esté más tiempo que mi jornada laboral buscando a ver dónde está el documento donde yo una vez leí, cuando le enviaron hace no sé cuánto, dónde está esto. No, necesito tener localizado ese documento, pero no las 200 páginas, bueno, 200 no, pero no a lo mejor las 30 páginas, 60 páginas que tenga ese procedimiento. Yo lo que quiero es algo que utilice yo en mi día a día. Si me pasa esto, ¿qué hago? Pues esto. Si, en este horario, pues hago esto. Tanta puntuación en tanta escala, esto. Que me vaya llevando y que de un golpe de vista pueda saber cómo resolver esa situación, esa llamada, ese problema, esa gestión. ¿Vale? Nos va a facilitar la toma de decisiones, va a evitar esa variabilidad y, sobre todo, eso, vamos a reducir los errores y mejorar la seguridad del paciente. ¿Qué requisitos tiene que tener cualquier plataforma? En este caso, una ayuda cognitiva que sea intuitiva y fácil de manejar. Si me pones algo con muchísimas cosas, pero que es que cuando esté buscando, espera, estaba por aquí, ¿dónde era? Oye, fulanito, ¿dónde era? Es que no me vale. Tiene que ser rápido, que yo de un golpe de vista sepa dónde tengo que ir. Por ejemplo, ese es un pantallazo de cómo está actualmente EnferPro, en el que cada bloque lo tengo puesto, pues, por ejemplo, alerta hospitalaria, coordinación interhospitalaria, salud pública, incidentes de múltiples víctimas, procedimientos administrativos. Esos son grandes bloques, que dentro de esos bloques va a haber más cosas, pero yo ya me voy, y si estoy gestionando una alerta hospitalaria, me voy a alerta hospitalaria de un golpe.
¿vale? Entonces, en 3 clics estoy donde quiero. Tampoco puedo hacer un árbol muy grande de ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, porque es que estamos en la misma situación, ¿vale? Tiene que ser un diseño atractivo y funcional, lo que hemos comentado. Sobre todo, tiene que ser escalable. ¿Por qué? Porque los centros coordinadores no son estáticos, sino que son dinámicos. Y mañana a lo mejor necesito ampliar y hacer cosas. Si lo hago de forma cerrada, que luego tenga que hacer modificaciones que sean parche sobre parche, es una chapuza y al final nos va a repercutir en nosotros. Importantísimo, que esto siempre se nos olvida. A la vez que hago todo eso, los algoritmos que ayudan, yo tengo que hacer un sistema de medición de resultados. Pues yo tengo que ver si esta herramienta, que a mí me parece pues muy bonita, mira que quiero saber si es útil o no. Que es que eso muchas veces no nos lo preguntamos y lo damos por hecho. La información que hay ahí es una información sensible. Si hago una herramienta, yo tengo que velar porque esa herramienta no salga de mi servicio. Es decir, que nadie coja y se la pueda llevar a casa o se pueda llevar datos a casa. ¿Por qué? Porque son datos muy sensibles. Hay que trabajar eso. Y sobre todo, siempre que vaya a adaptar o a escalar este tipo de plataformas, tengo que basarme en datos, que es con lo que he abierto la ponencia. Siempre nos vamos a tener que fijar en los datos. Y ahora vamos a evaluar la herramienta. Y la primera pregunta que me tengo que hacer es, oye, pues esto que es tan bonito, mira qué premio te han dado, no sé qué. Oye, ¿y esto sirve de algo? ¿Han disminuido los errores desde su implantación? Voy a llamar al departamento de calidad. Oye, ¿me puedes pasar un histórico de incidentes de riesgo? ¿Esto se ha solucionado o no se ha solucionado? Porque a lo mejor nos damos cuenta, como yo en su día me di cuenta, de que los resultados no variaban. Y dije, ahí va, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que me di cuenta que es que esta herramienta la usaba la gente más antigua. El nuevo, que es el que menos conocimiento tiene, no la usaba. Digo, bueno, ¿y esto por qué es? Mi ego se siente como que no estás usando esto. Esto es lo mejor. Bueno, pues a lo mejor es que tengo que hacer autocrítica y decir, ¿por qué no usan esta herramienta? ¿Vale? Y tengo que ver cuáles son las incidencias que se producen, dónde se producen más incidencias. Pues es que en los códigos ICTUS, por ejemplo, que hoy el día va un poco de ICTUS, es donde más incidencias tenemos. ¿Por qué? Pues es que a lo mejor hay que revisar cómo está hecho eso, cómo está hecho el acceso. A lo mejor es un acceso complicado o a lo mejor el algoritmo lleva a equivocación. Hay que medirlo. ¿Y para eso cómo lo hacemos? Pues bueno, vamos a ver dónde clica la gente. Vamos a ver dónde van, dónde no van. Ah, pues mira, es que esto lleva aquí puesto 5 años y es que en la vida se han metido aquí. O es que aquí veo que siempre se meten y los incidentes de riesgo que tengo son de aquí. Pues es que a lo mejor está mal lo que está puesto ahí y hay que modificarlo, ¿vale? Entonces, eso es algo que hay que hacer también para ajustar. ¿Cuál es el presente y el futuro en este caso de EnferPro? Pues bueno, va a seguir siendo una herramienta de uso interno. Vamos a cambiar el formato. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando. Ahora tenemos un formato que está en local y nos da pues, bueno, pues ciertas limitaciones que cuando se creó estaban bien, pero ya no necesitamos crecer. Entonces ahora estamos diseñándolo en herramienta web, en página web conectado a base de datos para poder extraer más datos. Si el centro coordinador es una fábrica de datos, una mina de datos, nosotros vamos a generar incluso todavía más. Y aprovechando un poco lo que ha comentado Ricardo, la inteligencia artificial. Es que también tenemos que jugar con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos va a ayudar y es que nos va a hacer esas búsquedas, nos las va a hacer quizá más rápido, quizá nos va a sugerir lo que queremos, porque muchas veces hemos visto que cuando no se usa bien la herramienta es porque el enfermero tampoco sabe muy bien lo que está buscando. Entonces, a lo mejor con inteligencia artificial podemos reorientarle o con la creación de chatbot que pregunten, ¿vale? Pues todo eso es hacia donde va la herramienta, la predicción, sugerencias inteligentes en tiempo real. En conclusión, las plataformas deben ser las aliadas de los profesionales, ¿vale? Siempre nos vamos a tener que apoyar en ellas, que eso no quita que tengamos cada uno la responsabilidad de estudiarnos los procedimientos y leerlos, porque esto, ojo, y ahí lo dejo para que penséis,
puede hacer al trabajador, entendedme bien, puede hacerle más vago, en el sentido de, bueno, ¿para qué me voy a leer los procedimientos si está ahí? Entonces, ojo con eso también. Mejora la seguridad del paciente, optimiza el trabajo, evolucionan hacia la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, y hay que tener un compromiso con la mejora continua. Esta herramienta siempre tiene que estar actualizándose. Si no, no nos vale de nada. Y ya está. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ángel. Nos has dado unas claves de lo que tienen que llevar las plataformas actuales. Bueno, ahora Xavi nos va a hablar de dos campos importantísimos dentro de un centro de coordinación. Dos campos que están avanzando a mucha velocidad, como son las consultorías, Sanidad Responde, y la educación para la salud. Él, en el centro que trabaja, en el que coordina, llevan ya muchos años desarrollándolo y, bueno, pues poquito a poco creo que en los demás centros se está poniendo ya en marcha. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar para que Xavi nos dé unas claves sobre este tema. Bueno, muchas gracias, lo primero, a la sociedad por invitarnos. Nos prodigamos poco a nivel del Centro Coordinador del SEM de Cataluña para explicar cosas. Intentaremos mejorar ese aspecto. Y aunque la mesa es de plataformas informáticas, primero voy a intentar poner en contexto cómo funcionamos nosotros a nivel del Centro Coordinador. A nivel de servicio, nosotros tenemos dos marcas a nivel de SEM. Tenemos lo que es la emergencia, el SEM, emergencias médicas, que es lo que se ve más en la calle a nivel de ambulancias, como todo el mundo, que el acceso es a través del 112 o a través del 061, y lo que es el 061 Saúl Respon, que es un teléfono de información y atención sanitaria. Pongo en contexto histórico también, en su momento, cuando apareció, nosotros teníamos un teléfono de contacto del 061 de Sanitar Respon en aquel momento, que era un teléfono de 9 cifras. Cuando llegó el 112, prácticamente estuvimos a punto de eliminar el 061, pero se tomó la decisión que a nivel de Cataluña conservamos 3 teléfonos de 3 cifras. Por un lado, 112, como a nivel, lo que ha explicado Ricardo, a nivel europeo, pues es el teléfono de emergencias. El 012, que es el teléfono de información para el ciudadano a nivel de consultas no sanitarias, de cualquier aspecto administrativo que no sea de salud. Y el 061 se retuvo, porque se optó porque sea un teléfono de salud a nivel de todos los aspectos de salud que pueda tener el ciudadano. ¿Vale? A partir de aquí, ¿cómo nos organizamos? Hay 4 salas, siempre decimos que el CECOS, el Centro de Coordinador Sanitario a nivel de Cataluña, es 1, pero tiene 4 salas. Hay 3, que son las que se veis en amarillo, que son las de emergencia, ¿vale? Que en estas salas hay consultoría de emergencia más las gestiones de recursos de emergencias de esos territorios. Son 3 salas territorializadas. Dan atención a 3 partes de Cataluña. El 061 Saúl Respon, que está situado en diagonal es una dirección, es donde estamos ubicados el edificio. Aquí damos servicio a toda Cataluña. Son consultas de salud que damos, no estamos territorializados, damos respuesta a toda Cataluña en ese sentido. Insisto, todo lo que es emergencia esté territorializado, la respuesta sea desde el territorio, 3 salas que tenemos en territorio, y a nivel de 061 Saúl Respon damos servicio a toda Cataluña. Ahora explico cómo entra la alerta, pero bueno, lo típico, por 112 o 061 nos entra una alerta, a partir de ahí tenemos una consultoría que hace un triaje avanzado y pueden salir recursos o no. Gran parte de lo que gestiona el centro coordinador, más del 50%, casi un 60%, nos sale un recurso y lo soluciona el propio centro coordinador. El acceso a través de 061 Saúl Respon no solamente es el teléfono. El ciudadano puede acceder a nosotros a través de un teléfono, 061, puede acceder a través de correo electrónico, puede acceder a nivel de chat y también tenemos una app. Con lo cual, el app, si el ciudadano se da de alta, lo bueno que tiene es que se llama a través de la app, lo identificamos inmediatamente y la historia clínica ya la tenemos identificada y nos ayuda a ganar tiempo. ¿Cómo organizamos el tema de por qué entra en una sala o en otra? Al margen de dónde marca el ciudadano, el triaje inicial del gestor de demanda, que lo llamamos nosotros el teleoperador,
También el tema del léxico es importante porque cada comunidad y cada sistema de emergencias médicas utilizamos un lenguaje. Esto es un hándicap también, no solamente a nivel de plataforma informática, sino también para entendernos. Una vez que hace el triaje el gestor de demanda, se le asigna una prioridad a esa consulta, ¿vale? Hay una parte de consulta que la atiende el propio gestor, la identifica y el propio gestor la puede tirar adelante, y hay otra parte de consulta que él no lo decide, pero con el triaje que le da el programa informático, que después hablaremos cómo funcionamos, le asigna una prioridad a la consulta. Si es una consulta de prioridad 0, ¿no?, que puede estar ligada a patología tiempo dependiente, es un paciente grave, en teoría, por lo que nos explica el alertante, eso va a una consulta que hará una central de coordinación de emergencias que antes os he explicado. Todo lo que no sea prioridad 0 va a 061 SAUR Respond. Es un poco lioso, depende si no lo entiendes bien, pero la pretensión es que toda la emergencia se consulte y se moviliza el recurso desde una central de emergencia. Y todo lo que inicialmente vemos que puede ser que no sea una emergencia, se atiende desde nuestra central de coordinación de 061. Como el 061 es un teléfono de salud, el ciudadano muchas veces llama para consultas que son de salud, pero no hace falta que intervenga ni un médico ni un enfermero, porque son administrativas. Esto también es un problema. El ciudadano puede llamar para ha perdido la tarjeta sanitaria. Con lo cual, el gestor de demanda lo que hace inicialmente es separar lo que es una consulta administrativa de lo que es una consulta sanitaria, ¿vale? Una vez que identifica que lo que quiere el ciudadano es una consulta administrativa, lo que hace es pasarle inmediatamente, porque la pretensión, como todos los centros coordinadores, es que el gestor esté libre para que le entre la llamada futura lo más rápido posible y demos una buena respuesta, la pasa a un consultor administrativo, que no es médico ni enfermero. Tiene todas las herramientas para poder gestionar cualquier gestión administrativa de salud que pueda pedir el ciudadano. O sea, lo primero que hacemos es, si es gestión administrativa, va a un gestor administrativo. Y si es una consulta no emergente, se la pasamos a uno de nuestros consultores sanitarios, que puede ser o médico o enfermero. Y a partir de ahí puede ser una consulta de adultos, infantiles, de fármacos, de viajero, de alcohol y drogas, de salud mental, de salud sexual, y pues todo lo que estáis viendo aquí. Esto lo puede resolver un médico y un enfermero. ¿Qué empezamos a crear desde hace unos años? Que aparte, también para poner en contexto, ahora mismo, un día normal, da servicio a 061 Salud Respond 16 enfermeras, no personas. Ahora mismo tenemos 16 posiciones de enfermeras atendiendo llamadas y 11 médicos, ¿vale? O sea, en total son 16 enfermeras y 11 médicos atendiendo consultoría generalista, esta que os hemos dicho de 061. En total, enfermería, ya que estamos hablando de enfermería, ahora mismo en las 4 centrales de coordinación hay unos 45 enfermeros. Entre 40 y 45 enfermeros en 3 centrales atendiendo emergencias y en 061 atendiendo lo que es 061 SAUR Respond. Estamos hablando de este volumen. ¿Qué empezamos a trabajar también? El paciente ha evolucionado. Si miramos al final del proceso, emergencias no hay tantas. Sí que es cierto que el paciente cada vez es más complejo por la patología que presenta. ¿Qué empezamos a atender? Por un encargo del Instituto Catalán de Oncología, tenía un teléfono de 24 horas para el paciente oncológico que atendía por un encargo a una empresa privada y finalmente dijo, hombre, si tenemos 061 y hay profesionales que pueden atenderla, empezamos a atender un teléfono de 24 horas para el paciente oncológico que en un momento determinado tenía una urgencia. A partir de aquí, dentro del pool de médicos y enfermeras están formados para cada día se van rotando y atiende esta línea un médico o una enfermera de nuestro servicio. Y son llamadas, como podéis imaginar, más complejas, más largas y que cada día atiende, lo que os digo, un médico o una enfermera. Tenemos una mesa de fragilidad. O sea, aparte de los 16 enfermeras y los 11 médicos, tenemos una mesa específica que ya la teníamos pensada, pero con el tema del COVID se aceleró mucho más por el tema de residencias, etcétera, que está formada por un médico geriatra y 3 enfermeras, que todo lo que son pacientes institucionalizados la queremos ampliar, Estamos hablando de pacientes crónico complejos, de pacientes de final de vida, pero inicialmente ahora lo que tendemos, todo alerta que nos entra
que no sea emergencia, pero nos entra desde una residencia, la atienden desde esa mesa, teniendo en cuenta que muchas residencias no están medicalizadas y algunas veces no hay ni enfermería, sobre todo los fines de semana, con lo cual ofrecemos apoyo al sistema, no solamente a nuestros profesionales si fuera necesario, sino también al sistema. ¿Para qué? Para intentar evitar llevar a un paciente que finalmente puede tener peores resultados si enviamos a un hospital. Intentamos siempre, primero, no trasladarlo si no es necesario. Segundo, trasladarlo a un lugar, a un centro útil, que vuelvo a decir, no siempre es un hospital. Y estamos trabajando siempre trabajando en red. Lo que tenemos muy claro es que trabajamos en red. Nosotros no tenemos pacientes, no tenemos un cupo de pacientes. Nuestro cupo de pacientes son 8 millones de habitantes. En un momento puntual contactan con nosotros. Lo que es importante es estar conectados a nivel de red para saber lo más rápido posible qué antecedentes tiene este paciente, qué PIC, qué plan individualizado en esta mesa lo detectan y lo ven, si hay algún plan individualizado para ese paciente para darle la mejor respuesta. Y siempre a nivel de sistema. No lo queremos hacer nosotros y que nadie se entere, sino que queremos informar todos los que actúan sobre ese paciente qué es lo que estamos haciendo, incluso pues si tenemos que vincularlo con hospitalización a domicilio, vincularlo. ¿Vale? Y siempre la conectividad, lo que hablamos de la plataforma, lo más importante para nosotros es la interconexión con todo el sistema. Que todo el mundo, nosotros veamos ese perfil de paciente, qué es lo que tiene exactamente, y a partir de ahí lo que hagamos o decidamos con ese paciente, que todo el sistema esté informado. El PIC para nosotros es importantísimo. Hablamos del paciente en concreto, no hablamos de una generalidad, sino estamos atendiendo a un paciente con unas necesidades, con un perfil que tenemos que solucionar en ese momento que contacta con nosotros. Bueno, evidentemente tenemos ahora mismo 3 enfermeras y un médico, pero el proceso en breve vamos a aumentar profesionales porque queremos ampliar la cartera de servicios y siempre explicando muy bien lo que hacemos al sistema y que todas las decisiones sean consensuadas. Más mesas especializadas. Con el tema y estamos hablando de fuera de las 16 enfermeras y 11 médicos. Tenemos las mesas de salud mental y gestión emocional. La mesa de gestión emocional está formada por 4 psicólogos que están en la misma sala, que se generó a través de, con el COVID, se generó una app, ya sabéis que con el tema del COVID, el tema de salud mental pues, se complicó muchísimo, se generó una app en la cual se medía el riesgo, el ciudadano iba marcando unas preguntas y a partir de ahí si había un riesgo importante hacia la salud mental de ese ciudadano, la mesa de gestión emocional, un psicólogo llamaba a ese ciudadano para ver exactamente qué pasaba, cómo podía orientarlo, etc. Esta mesa la conservamos y hace más trabajo que aparte de esto que estamos diciendo de la app. Para empezar, da apoyo a nuestros profesionales. ¿Qué quiere decir nuestros profesionales? Profesionales a nivel de que los trabajadores de un centro coordinador y de la calle también tienen temas que hay que apoyarlos a nivel de salud mental y también porque los propios consultores que os hablábamos antes muchas veces tienen pacientes detrás que vemos que descartamos temas orgánicos y que necesitan ayuda de gestión emocional, con lo cual son profesionales perfectamente formados para asumir esa llamada. Primero la puede consultar un enfermero y una vez que detecta que descarta todo tema orgánico, puede traspasar esta llamada a un psicólogo que tiene más tiempo, muchas veces son consultas mucho más largas y a partir de aquí pues pueden orientar hacia qué parte del sistema, primero dar un consejo a nivel de psicología y segundo a qué parte lo vincula del sistema, si no está vinculado. Y la mesa de salud mental, PLAPRES, que es prevención de suicidio, que es salud mental, pero orientada a suicidio. Sabéis que ha aumentado muchísimo todo el tema de intentos de suicidio, etcétera, con lo cual tenemos una mesa que depende del plan director, es del SEM, pero depende del plan director, que está constituida por un psiquiatra, 2 psicólogos y una enfermera de salud mental especializada. El psiquiatra no es nuestro, es de 8 centros de referencia de psiquiatría de Cataluña y trabaja cada día por calendario, viene a trabajar a nuestro centro, de día es presencial, por la noche está localizado y lo que sí que puede hacer el psiquiatra es activar el código riesgo suicidio. Si fuera una situación de emergencia, esto pasa a la sala de emergencias igualmente.
pero cuando detectamos ciudadanos que cada vez tenemos más, en las cuales o su entorno o el propio paciente llama y referencia pues, que tiene ideas suicidas, etcétera, no pasa por ningún enfermero ni por un médico, sino que va directamente a esta mesa, ¿vale? Hablo de Centro de Salud Respon, pero estos mismos psicólogos son los que van rotando también y tenemos territoriales que también en un momento determinado pueden salir a la calle a dar asistencia si hay alguna situación complicada que cada vez más, pues a nivel de éxitos, pues accidentes de tráfico, suicidios, etcétera, también hacen una asistencia en la calle. Pero bueno, que sepáis que cada vez tendemos más a tener una consultoría generalista, pero a especializar también la consulta. Como 061, el gran mantra que tenemos, a diferencia de otras, de lo que se ha debatido esta mañana, aquí tenemos la visión amplia. Siempre, como dice nuestra directora, aquí sí. O sea, lo que no podemos decir orientar al ciudadano es marearlo. Muchas veces decimos, oiga, aquí no tiene que llamar, esto es para emergencias. Aquí intentamos que pase al consultor más adecuado para la patología o la situación que presenta. Y si no lo podemos resolver nosotros, le ponemos en contacto con el sistema de salud que le va a ayudar a orientarlo. O sea, aquí sí quiere decir, no podemos decir al ciudadano que se ha equivocado, que nosotros solamente nos dedicamos a la emergencia. Trabajamos con una consultoría que en todo momento tiene que, o lo resolvemos o le ponemos en conexión con quien le puede resolver el problema de salud. Estoy dando para otro lado. El tema de conectividad, para nosotros es importantísimo estar conectado con todo el sistema. O sea, no podemos agendar directamente la agenda de médico de cabecera, pero podemos enviar un aviso telemático para que en 48 horas como mucho el médico, la primaria, se ponga en contacto con este paciente. Podemos revalorar dentro de la misma guardia. Un enfermero puede decidir que hay una situación de salud en que antes de derivarlo podemos darles unos consejos. Programamos una multiconsulta y al cabo de 2 horas lo llamamos y le hacemos seguimiento. Sabemos que es de primaria esto, pero muchas veces evitamos colapsos o situaciones de primaria que no dan respuesta y hacemos un seguimiento siempre en corto periodo de tiempo. Podemos prescribir. Los médicos, ahora mismo los médicos pueden, en determinadas situaciones se puede prescribir a nivel telemático. Tenemos lo que decimos el teléfono rojo. Si un ciudadano nos llama y tiene problemas de acceso a primaria, hemos pactado tener un teléfono prioritario, porque claro, muchas veces lo que pasaba antes que llamábamos y nos comunicaba igual que al ciudadano, con lo cual no tenía sentido. Tenemos un teléfono prioritario que en algún momento determinado, si el paciente, imaginemos que es muy mayor y no se comunica bien y efectivamente ese problema de salud lo tiene que resolver primaria, tenemos un teléfono al que llamar y decir, oye, mira, este paciente hay que llamarlo porque presenta este problema de salud, no es de emergencias, no es de urgencias, pero tendrías que hacer seguimiento. Y tenemos esta prioridad a nivel de contacto con la primaria. Todos, lo que no os he explicado antes, el programa informático que utilizamos es el mismo, sea emergencias o sea 061. Tenemos la misma capacidad de ver todos los datos y también de generar recursos. Da igual, porque muchas veces el ciudadano, este montaje de prioridades es un triaje nuestro, interno, pero finalmente puede ser que una consulta que parecía que es de una prioridad inferior, al final genera un recurso y genera una emergencia. El consultor puede generar igualmente una ambulancia, aunque sea de 061. Podemos traducir 90 idiomas con una empresa que tenemos contratada, que nos tiene que dar respuesta inmediata, y tenemos intérpretes de lengua de signos. Tenemos 2 operadores especialistas en lengua de signos, que no es una app, sino los tenemos físicamente allá, que por videoconsulta y a través de la app contactan con nosotros y le hacemos toda la traducción. Acabo ya, Estamos ahora mismo en una transición. Teníamos un programa informático que es Citrem, el que algunos sistemas tienen. ¿Qué nos pasaba? Era antiguo, poco evolucionado, no podíamos evolucionar demasiado. Cada vez que pedíamos una funcionalidad nueva estábamos súper limitados. Los programadores estaban hechos en un programa comprogramamos un lenguaje muy antiguo y aparte habían pocos programadores. O sea, y aparte era una empresa que evidentemente a nivel económico nos tenía muy cogidos, ¿no? Porque no podíamos evolucionar. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Hacemos una transición hacia un programa informático que se ha decidido que sea propio.
un programa informático que lo hemos organizado por entregables, ¿vale? Tenemos a nivel de demanda, de consultoría, o sea, lo hacemos por apartados. ¿Y cómo lo hemos hecho? Con la metodología Agile, que como lo hacemos nosotros mismos, ¿quién es el mejor usuario, el mejor experto? Los usuarios. Lo que hemos cogido es grupos de usuarios de cada apartado del programa informático para que propongan cómo quieren, en su sueño, cómo les gustaría que tuviera, qué funcionalidad, qué usabilidad. Son los propios profesionales de la sala los que están decidiendo cómo quieren el programa y en eso estamos. En una metodología Agile, de tal forma que cada vez es un problema una solución. O sea, quiere decir que son reuniones muy breves, no se pueden alargar mucho. De hecho, muchas veces, si veis alguna foto, algunas veces las reuniones son de pie porque no queremos que las reuniones se alarguen. Es un motivo por el cual se tiene que trabajar y hay que sacar resultados. No se puede alargar el proyecto sine die, con lo cual intentamos que el propio profesional, que son toda esta gente, se involucre y a partir de ahí los desarrolladores que hacen lo que nosotros le decimos que hagan, vayan desarrollando un programa que se ajuste a nuestras necesidades, pero siempre con la visión de que queremos que conecte con el mundo. O sea, no queremos un programa para el SEM de Cataluña, sino queremos que esté conectado con la primaria, que la información viaje entre primaria, especializada, todo lo que haga falta, ¿vale? Incluso que el programa, cuando hablamos de las tablets de las unidades, en su momento, pues por diferentes velocidades, la tablet tiene otro programa. No queremos que sea el mismo programa con un módulo de las unidades. O sea, que de tal forma que incluso compartamos la información, que esta también es un gran problema, que muchas veces tenemos información en la sala, pero que es complicada pasar a la unidad, con lo cual, como vamos a utilizar el mismo programa, todo el mundo tendremos la misma información. Este es el ejemplo de una pantalla que estamos desarrollando. Y ya está. Pues muchas gracias, Xavi, por mostrarnos ese gran desarrollo que tenéis en tu unidad sobre los centros de coordinación. Lo tenéis muy trabajado, muy desarrollado y, bueno, pues eso, muchas gracias por mostrárnoslo. Bueno, a partir de ahora le voy a lanzar unas preguntas. Xavi nos ha dado también unas claves sobre estas preguntas que yo le voy a lanzar a los tres ponentes y quiero que ellos debatan sobre las mismas. Actualmente, la funcionalidad de las plataformas. ¿Creéis que están preparadas? ¿Las plataformas actuales que usamos están desarrolladas para la coordinación en el sector sanitario? ¿Cómo lo veis? A ver, la experiencia que tenemos en Madrid es que trabajamos con Citrem también, obviamente con las necesidades que tendríamos en Madrid, y yo creo que aunque es una plataforma que se nos ha quedado corta y se está trabajando digamos, en una versión adaptada a los nuevos tiempos, yo creo que sí, que nos da respuesta a lo que necesitamos desde el punto de vista sanitario. Creo que son además unas aplicaciones que tienen que ser muy específicas, en las que hayan colaborado departamentos de informática de los propios servicios, contando con trabajadores expertos, un poco lo que comentaba Xavier, de que eso lo está haciendo los trabajadores. Bueno, pues en nuestro sistema de informática, que también pues están muy puestos en las necesidades que necesitamos, yo creo que sí que les saben dar el toque a ese tipo de plataformas, y desde el punto de vista de Madrid yo diría que sí. A ver, yo, aquí, como habéis visto, ellos venden su libro y yo no vendo el libro de nada. A ver, cuando trabajas con plataformas propias, pues tienes ventaja, ¿vale? Lo que pasa es que la realidad de los servicios de emergencia es muy distinta. Hay comunidades autónomas donde no existe gerencia de emergencias. Y no todos los servicios de emergencias tienen departamentos potentes de informáticos, como por ejemplo el SEN o el SUMA. Nosotros, por ejemplo, en Castilla-La Mancha tenemos un informático para toda la gerencia. Donde encima, como estamos integrados en el 112, con la plataforma, bueno, pues nos dejan colaborar en los pliegos de prescripciones técnicas porque pertenece a otra consejería, o no nos dejan colaborar. A grosso modo, pues yo viví el cambio de SENECA sanitario que tenéis aquí en Castilla y León,
Y luego nosotros en Castilla-La Mancha, pues la empresa X pues dejó digamos, de hacer un programa para cada agencia o para cada organismo y generó uno que valía para todos. ¿Qué pasa? Que evidentemente no se adapta ni a unos ni a otros. Con lo cual tenemos un problema de aquellos servicios en los que no tenemos o no tienen plataformas propias, porque dependen ya no solo de otros organismos, sino de empresas privadas que dan ese servicio. Con lo cual, en general, a nivel nacional, pues la mayoría no se adaptan a la realidad de los servicios. La mayoría no se adaptan. Lo que pasa es que tenemos en la mesa dos compañeros que tienen plataformas propias con un servicio potente de informáticos, con lo cual... Pero a ese aspecto vamos a ir ahora. A lo de las plataformas propias. Xavi, ¿tú cómo lo ves? A ver, ¿Tú ves que actualmente las plataformas que existen en el mercado tienen uso para la coordinación en el sector sanitario? A ver, mi opinión es que independientemente de la plataforma, lo más importante es que se comparta la información en beneficio del paciente. O sea, al margen de las plataformas podemos hablar de desarrollo propio, de marcas más comerciales, pero la obligación como servicio público es que se comparta en caliente toda la información que beneficie al ciudadano. Esto creo que es una condición sine qua non a nivel de 112. Yo creo que toda la información se tiene que compartir, no podemos demorar o fallar en la decisión por no compartir información, con lo cual la plataforma, independientemente de la marca que sea, es obligado que a nivel de base de datos se comparta. Y que tengamos también datos suficientes, como para lo que decía Ángel, para tomar decisiones en caliente y tomar decisiones en histórico. Es decir, todo el tema de base de datos es más importante que si es una marca o es otra. Evidentemente, nosotros lo estamos desarrollando porque la experiencia que tenemos previa es que finalmente las empresas que venden productos, pues finalmente lo desarrollas tú y se beneficia tú y margen la propia empresa. Con lo cual, al final dices, bueno, si el conocimiento lo tengo yo, pues finalmente lo puedo desarrollar yo. Pero al margen de eso, vuelvo a insistir que el tema más importante es compartir datos y que la base de datos por detrás tenga un bus de comunicación suficiente como para que se beneficie el ciudadano. Sí, podemos llegar a la conclusión de esta primera pregunta, que actualmente las plataformas que existen en el mercado no están perfectamente desarrolladas para realizar nuestro trabajo. O sea, sí nos permite desarrollarlo, pero tienen muchas carencias. Y por ello necesitaríamos de plataformas propias. Claro, es que cada servicio tiene su propia idiosincrasia y lo que en suma 112 necesitamos, a lo mejor no lo necesita SESCAM porque necesitan otras cosas. Y lo mismo con el SEM, SACIL, cualquiera. O sea, son servicios que aunque damos un mismo servicio, al final es atender al ciudadano, pero claro, lo mismo es que hay que personalizar esas plataformas. A lo mejor una plataforma genérica, yo creo que no valdría. Mira una cosa, plataformas genéricas no van bien. Ellos están creando su propia plataforma, pero a la par estamos hablando de cohesionarnos. En Castilla-La Mancha le llamamos agencias, cohesionarnos con Policía Local, Policía Nacional, bomberos, obras públicas. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo hacemos? En Madrid, Madrid 112, que es lo que sería 112 como tal, tiene su propia plataforma que es SIGE, en la que estamos todas las agencias. Está Policía Nacional, Guardia Civil, agentes forestales, está SAMUR, está el SUMA, y digamos que es lo que todos estamos viendo y todos en esa plataforma informamos de lo que hacemos. Es decir, que si vamos a un accidente de tráfico, yo estoy viendo que bomberos está mandando un coche, estoy viendo que está yendo Guardia Civil, yo pongo que va un soporte vital avanzado mío y eso lo están viendo todas las agencias. Ahora, ¿cómo gestiono, digamos, en mi casa? Yo lo gestiono con mi propia plataforma. Entonces, son dos plataformas independientes. Aquí el tema sería si deberían estar integradas o no. Yo creo que no. O sea, deberían estar comunicadas, pero no integradas. Es decir, que a mí 112 me suelte los datos y se comunique con mi plataforma, que de gestión de mis recursos.
pero no creo que, por ejemplo, otra agencia tenga que estar viendo lo que yo estoy haciendo o las notas que estoy poniendo, más que nada también por un tema quizá de protección de datos. Entonces... Estamos perdiendo un poco a ver, yo no sé vuestra opinión o a lo mejor la vuestra. Integración. ¿Creéis que tenemos que estar integrados con el resto de agencias o de organismos, sí o no? Y a partir de ahí, acaba de decir Ángel que él cree que no. Yo creo que sí. No sé vosotros qué pensáis. Pero está diciendo que no esté integrada la información que tú pones, por ejemplo, como suma 1, 2. Sí, pero estamos integrados en una plataforma que es el 112. El 112 sabe toda... Pero ahí estamos mezclando dos conceptos. Estamos mezclando el concepto de los datos, como decía antes Xavi, ¿vale? Y de la información. Pero evidentemente, dentro de una misma plataforma, podemos ocultar información de unas agencias a otras. Y estamos hablando de la misma plataforma. Lo que pasa que es que os cuesta... Vamos, no sé si me explico. Es decir, que Ángel está viendo cómo trabajan ellos en la Comunidad de Madrid, conoce el evolutivo, conoce las relaciones con el 112, es decir, con un servicio grande, complejo, pero si hablamos en general, tenemos que trabajar en una plataforma única con todos los organismos. Otra cosa es qué datos compartimos, qué datos no compartimos. Pero era lo que decía antes, tenemos que pasar de ese chip de colaboración a integración, o por lo menos es mi opinión, quiero decir, pero no podemos mezclar datos sensibles con plataformas, son dos cosas distintas. Nosotros actualmente en Castilla-La Mancha, como sabe Manuel, hay datos que son nuestros del SESCAN y la plataforma es la misma. La plataforma es la misma. Bueno, y tú la conoces. Quiero decir que, pero son dos cosas distintas. Otra cosa es la sensibilidad y la protección de datos de pacientes o de usuarios. Pero tenemos que manejar la misma plataforma. No tiene sentido que trabajemos en una comunidad autónoma donde el 112 tiene una plataforma, los bomberos tienen otra, 3 sitios distintos. Pero bueno, que insisto, que es mi opinión, Por eso he dicho antes lo del conflicto de interés. Sí, bueno, pero a ver, yo creo que aquí nosotros, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay un accidente, un incendio, múltiples víctimas y aquí se activan todas las agencias que sean necesarias, bomberos, policía, 2 UBIs, 4 ambulancias y tal. El SUMA sabe quién va, ya de antemano sabemos que no vamos solos, ya sabemos que va policía, los bomberos, tal. Sí se sabe, nos comunicamos, hay comunicación, sabemos quién va. Entonces, lo que dice Ángel es que no, las distintas agencias no sabemos los datos internos de cada agencia, pero sí sabemos... Es una integración en la que te permite ver qué hacen el resto de organismos. Porque claro, sabemos, efectivamente, sabemos si ha llegado antes bomberos, si ha llegado primero la policía, por supuesto que lo sabemos. ¿Qué es mejor, 2 plataformas o una? Como gestores. Pues una. A ver, hay una a nivel de... Tenemos una, yo creo, a nivel de 112, porque sabemos todas las agencias cómo nos movemos, pero efectivamente cuando estamos atendiendo un código ictus, ahí nos estamos moviendo como suma, un 112, y estamos atendiendo en un domicilio, suma un 112. A ver, un momento. ¿No? Xavi, a ver, vosotros ahora mismo trabajáis con una común, pero estáis en proceso de crear una propia, ¿no? Es que yo lo que decía inicialmente, yo diferencio la plataforma de los datos. Podemos hablar de plataformas, yo difiero un poco respecto a Ricardo, a mí la plataforma al final me da igual. En un momento ideal podemos decir, mira, es que yo quiero la misma plataforma para todo el mundo. A mí lo que realmente me importa es que los datos viajen en el momento, que se compartan y con la pata más de emergencias, digamos, con la pata más relacionada con bomberos, policías, etcétera, y con la pata más de salud, que yo pueda consultar la historia clínica, etcétera, pero por eso yo no le doy tanta importancia a la plataforma como que en ningún momento haya ni una demora ni una transferencia limitada de datos que puedan beneficiar al paciente. Evidentemente, conseguir para todos los sistemas, tanto sea sanitarios como de seguridad, conseguir la misma plataforma, probablemente pueda ser lo más ideal del mundo, pero yo creo que eso será muy poco posible y muy poco probable. En cambio, exigir como servicio público que la información viaje en el momento adecuado, también hablo del momento adecuado. A mí acceder a la historia clínica con lentitud y que tarde 5 minutos en hacer una historia clínica tampoco me sirve. O que el 112 no me llegue la información a tiempo, que sabemos que es dinámica, ¿no? Que no me vale únicamente la información que me pase inicialmente, sino que puede llamar a un segundo alertante y modificar. Todo eso tiene que viajar en el tiempo que tiene que viajar. Y
para mí, yo insisto que para mí son importantes los datos. La plataforma, al final, cada uno se acostumbra a la suya y le doy podría ser una situación ideal, pero le doy menos peso. Bueno, podemos concluir que actualmente las plataformas no cumplen los requisitos que sanitariamente necesitamos, pero que a la par tenemos que estar cohesionados con el resto de sectores del 112, ¿no? Y a este hilo, más fácil, debemos de estar cohesionados, por ejemplo, con los sectores sanitarios, con primaria y con interhospitalaria. ¿Tenemos que tener nosotros acceso directo o debemos de ser un apartado, un anexo? ¿Cómo lo veis? Directo. Es decir, yo insisto, yo voy con mi libro. Entonces, el que tenemos que poner en el centro es el ciudadano o el paciente. Con lo cual, tenemos que tener acceso a su historia clínica, a la máxima información para tomar decisiones. Al paciente lo tenemos que diferenciar del resto del mundo. Es decir, nos está llamando un paciente sobre un proceso de salud que tiene en concreto, que puede ser de debut o no, pero que tenemos que compartir la información. Pero no porque yo quiera ver la información de no sé quién, sino porque puede aportar algo. Correcto, esa información es del ciudadano, no es de un hospital, ni de la primaria, ni del SEM, es del ciudadano. Y el ciudadano agradece que tú cuando llames no te tenga que explicar nada, tengas acceso directamente, ya sepas la prueba que le hicieron ayer y que puede estar relacionada con no sé qué. Eso el ciudadano, evidentemente, que es el dueño de toda la información, no lo olvidemos. Aquí podemos hablar del SEM, podemos hablar de la primaria, del hospital, de lo que queramos, pero es el ciudadano el que tenemos que poner en el centro y es el dueño de la información. Agradece que tomemos decisiones viendo su historia clínica y que todo esto beneficie la respuesta que le podamos dar. Incluso en la otra dirección también, ¿no? Que el hospital, que primaria, vean lo que hemos hecho nosotros con el paciente. Incluso nosotros estamos ahora mandando electros de código infarto cuando lo detectamos en el domicilio al hospital donde vamos a ir a hacerle la hemodinámica. Están viendo ya ellos. Ese primer electro, vosotros lo podéis mandar a... O sea, es que es súper importante eso y que todo, tanto primaria como hospitales, conozcamos la información del paciente, porque dice Xavier, o sea, es que es el paciente el centro de todo y el resto de instituciones tienen que tener esa información. Yo tengo que saber lo que ha hecho primaria con ese paciente, yo tengo que saber lo que ha hecho el hospital con ese paciente, igual que primaria y el hospital tienen que saber qué asistencia le he dado yo a ese paciente, cuándo, cómo, todo. Y eso tiene que ser algo ágil, no me vale que se cuelgue el informe dentro de una semana, que ser en el momento, tiene que actualizarse en el momento. A tiempo real. A tiempo real tiene que ser. Comparte. Yo creo que tenemos que mantener o compartir una sola historia clínica digital independientemente del nivel asistencial que tengamos. Pero, sin embargo, si os fijáis ahora mismo en muchos servicios de salud, pues primaria tiene una historia clínica del paciente, especializada tiene otra, y el servicio que tiene suerte de tener su historia clínica digital tiene otra. Y otros, pues tienen los AZ. ¿A que sí, Jesús? Entonces, sí, yo creo que eso Y como estamos de acuerdo en que esta información va a viajar por muchos sectores, va a viajar a un centro de salud, va a viajar a un hospital, ¿cómo estas plataformas nos pueden garantizar la seguridad del paciente, de los datos del paciente, la seguridad física del paciente también, y a la par, ¿cómo pueden estas plataformas garantizar la seguridad del profesional? La seguridad jurídica del profesional. ¿Cómo un profesional que coge la llamada se puede defender mediante esta plataforma ante el usuario? ¿Cómo lo veis? A ver, al final... No, iba a decir que al final las plataformas, lo normal es que tengan la base de que cubren la normativa de la Ley de Protección de Datos. Al final las plataformas deben ser la historia clínica, vamos, un concepto a lo mejor un poco extraño, ¿no? Pero al final yo creo que en ese sentido las que hay actualmente sí cumplen unos mínimos de seguridad de datos, ¿no? Es decir, hay una trazabilidad de datos. Nosotros, o todas las plataformas, en el momento que das un clic,
queda registrado, por ejemplo, quién lo ha hecho, a la hora que lo ha hecho, lo que escribe, lo que no escribe. Entonces, yo creo que la mayoría sí cumplen la trazabilidad de seguridad, de protección de datos del usuario, vamos. Da igual que sean propias, externas, yo creo que sí. Bueno, yo igual a la misma línea es que esto no es una opción, es una obligación. Quiero decir que la trazabilidad de los accesos, la responsabilidad del profesional sanitario que accede, que tiene que saber cuándo accede, en qué momento accede, que esté justificado, lo damos por hecho. Que el ciudadano, yo insisto, también tiene que saber y nosotros, él puede en cualquier momento visualizar, tenemos consultas, ¿no?, de por qué este enfermero me ha accedido a mi historia clínica y tenemos que justificarlo. Y después otro tema de seguridad, pero que es mucho más amplio, la ciberseguridad. También tenemos que estar preparados para ataques externos, etcétera, etcétera, con lo cual tenemos que ver, por un lado, todo el tema de la protección a nivel de ciberseguridad y, por otro lado, todo el tema de protección de acceso a historia clínica, a datos clínicos, que creo que, bueno, insisto, que es un tema que es una obligación y no puede ser una opción. No puede ser que un programa informático no asegure la trazabilidad, como decía Ricardo, del acceso, de en qué momento se ha accedido, que esté justificado y, efectivamente, no tan solo es por el ciudadano, sino por protección al profesional. Sí, vamos, creo que es un tema además indiscutible, es la premisa. O sea, que actualmente sí cumplen ese requisito de la seguridad tanto para el paciente como para el profesional, ¿no? Eso es. Vale. Y de lo que nos hablaba Xavi, que se piensa en un centro coordinador de urgencia y emergencia como de la gestión pura y dura de la urgencia y la emergencia, pero no es así. Se vienen implementando aspectos como la consultoría, Sanidad Responde y la educación para la salud. ¿Cómo veis? Ya sé que Xavier está encantado. El resto, ¿cómo veis que eso ocupe parte dentro de un centro coordinador? Que se pueda dar ese servicio. O por el contrario, pensáis que solo debemos seguir con la gestión de la urgencia y la emergencia. A ver, hay un debate interesante en el que el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias gestionamos urgencias y emergencias. Otra cosa es que tengamos servicios o proyectos paralelos o salas paralelas sobredimensionadas para consultoría y otro tipo de proyectos. Pero quizás yo creo que estemos perdiendo un poco la esencia de Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias en el sentido de que a veces hay más proyectos alrededor, como contaba Xavi, que ellos tienen la suerte de tener puestos específicos, pero hay otros centros coordinadores donde toda esa consultoría sigue entrando a través del 112 o del 061. Y ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema pues porque la demanda emergente, gracias a Dios, no es lo habitual, sino que tenemos una demanda demorable en un 85, 90 o 95% que sí nos hace trabajar en el centro coordinador. Y en los sitios donde no existen proyectos de consultoría, pues esa llamada entra al 112 o entra al 061. Y tienes que tener un médico, un enfermero, un técnico, un locutor que la atienda. Con lo cual si analizamos un poco la evolución de los centros coordinadores, no han crecido en la atención a la urgencia y la emergencia, pero sí han crecido gracias a proyectos como la gripe, el peregrino, salud mental, gestión emocional, transporte interhospitalario, salud responde, pero en Castilla-La Mancha hemos iniciado Salud Responde, pero es una sala paralela al 112, con un personal distinto, con una puerta de acceso distinta, y ahí creo que, bueno, pues yo creo que todo lo que sea crecer como servicio es importante, pero quizás estemos desvirtuando el inicio de lo que eran los centros coordinadores de urgencia y emergencias, creo. Sí, yo voy también un poco por esa línea. Una cosa es de quién dependa estructuralmente o físicamente, dónde se encuentre, pero es que el nombre lo dice, Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias. El resto de labores que creo que aportan mucho al ciudadano, incluso se pueden conectar, como tenéis en Cataluña, que detectáis, bueno, pues es que esto a lo mejor es una urgencia, te lo paso aquí y ya hay un sistema que lo conecta, pero creo que sí que el sistema, el paciente, se beneficia de que haya un centro propio de coordinación de urgencias y emergencias. Hombre. A ver, yo bajo...
Yo creo que no es incompatible una cosa y la otra. Quiero decir que lo que sí que tienen que estar muy bien coordinados. Evidentemente, para garantizar que lo que es la emergencia esté disponible, tiene que descargarse de un paciente que cada vez ha cambiado el perfil. Es decir, eso de que ahora mismo, hace años, cuando te llaman ahora un precipitado, un infarto, eso ha pasado un poco a la historia. Es decir, ahora son pacientes muchas veces pluripatológicos, no sabes hacia dónde orientarlos, con lo cual yo creo que es compatible una cosa con la otra, tiene que estar coordinado. Quien gestiona emergencias tiene que gestionar emergencias, pero muchas veces no tiene que gestionar lo que no son emergencias. Y para hacer esto no le puedes decir, oiga, mire, llame a otro sitio y no me moleste. Por lo cual tenemos que tener algún sistema y muchas veces la primaria sabéis que puede dar respuesta o puede dar respuesta no en el tiempo adecuado, con lo cual sí que es importante que ese, como decía, creo que ha dicho Carmen esta mañana, ese paciente que llega a la puerta de no sé qué centro es lo más importante para él. Con lo cual sí que tenemos que a nivel interno distribuir esa demanda que actualmente existe, de tal forma que el que se dedica a la emergencia se dedica a la emergencia, pero demos respuesta también, aseguremos, a ese ciudadano que tiene un perfil diferente o más añoso, o más complicado, y podamos coordinar la respuesta que damos al ciudadano. Yo creo que la esencia de todo es cada uno se dedica a lo que sabe, está formado y está especializado, pero la respuesta al ciudadano se la tenemos que garantizar. No hay que marear al paciente, eso está claro. Eso mismo. O sea, el paciente pues, tiene una entrada, que a lo mejor puede ser un 1, 2, 3, lo que sea, y nosotros ya nos encargaremos de distribuir, pero creo que cierto es que esa actividad tiene que estar independiente. Pues hasta aquí la opinión y los conocimientos de los tres ponentes. Y ahora, pues nada, queremos oíros a ustedes si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta, algo que se haya quedado en el tintero. A ver, Valencia, que estaba muy activa. Después de comer... No, es que ya lo... Allí al fondo tenemos un compañero. Pues nada, sí, pues sigo, vamos, después de la comida lo que dicen los compañeros de Valencia cuesta, pero sí, más que nada, pues como para dar un toque, pues sí, confirmar totalmente que yo considero que sobre todo hay que mirar obviamente por la seguridad del paciente, también mirar por la interoperatividad, es decir, al final lo que comentamos, sí que es verdad que son informaciones y datos obviamente altamente sensibles, pero sí que es verdad que hay que buscar también la utilidad y al final que un servicio funcione. Entonces, claro, sí que lo que hablamos, si al final hay muchos intermediarios o muchas plataformas o muchas barreras que saltar, es muy complicado al final en este mundo de las emergencias llegar en el tiempo que hay que llegar o actuar en el tiempo que hay que actuar, ¿no? Porque al final es una realidad. Yo desde Asturias pues no tenemos 111 enfermeros trabajando en el mismo turno. No voy a vender mi libro, pero sí que es verdad que, claro, lo que sí que no puede pasar es que un primer interveniente, como puede ser un bombero o un policía que está en la escena, no podamos hablar desde el SAMU con ellos directamente y haya que hablar con una central y ellos no nos puedan pasar a ese bombero o a esa persona de protección civil. Y eso es una realidad que pasa, entonces por eso yo creo que hay que enfatizar estas cosas que al final nos estamos pegando un poco igual, parece, en no, estos datos, esto es de Salud Responde, pero al final la realidad es esta, que al final hay que, como bien digo, el paciente es lo más importante. Y sobre todo luego ya también destacar quizás también la seguridad por nuestra parte. Lo que bien comentabas, no me acuerdo, Ángel puede ser, el buscar igual una homogeneidad en la respuesta. También yo creo que es buscar protocolos o igual una respuesta única en todos los casos es seguridad para nosotros también. A la hora de, oye, me han puesto, pues por desgracia, una queja, una denuncia, pues decir, ostras, pues mira, yo soy fulanito, pero fulanita hubiera actuado igual. Pues eso sí que es verdad que con esas plataformas o esos estándares sí que es verdad que me parecen más que necesarios, la verdad. Nada más. Gracias. De todas maneras, contestando, en relación al último que has dicho, piensa que los centros coordinadores son centros dinámicos y herramientas como las que nos ha contado Ángel o otra serie de herramientas, existen variables que nos pueden alterar esas decisiones, ¿vale? A ver, repítelo.
Piensa que la esencia del centro coordinador, y por eso la inteligencia nos va a pasar por encima de la cabeza, pero que nosotros siempre vamos a estar ahí, son todas esas variables que existen en este momento. O sea, Enferpro nos puede decir que ante un precipitado tengo que mandar una UBI, pero si no la tengo, ¿qué haces? ¿Vale? Y esa es la esencia del centro coordinador. Esa es la esencia. Yo puedo tener herramientas de ayuda a la matización que nos ayudan a disminuir esa variabilidad, y estoy totalmente de acuerdo. Nosotros ahora mismo en Castilla-La Mancha, en septiembre, nos ha cambiado el 85% del personal de la sala y os podéis imaginar la variabilidad que hay. Pero, gracias a Dios, existen esas variables que nos van a seguir siendo necesarios en los centros coordinadores. Nada, solo aclararte esa puntualidad porque creo que a veces se desconoce y es importante tenerla en cuenta. Nunca, o sea, la inteligencia artificial nos va a ayudar. Pero en nuestro trabajo tenemos la suerte de que es una ayuda, no nos va a sustituir. Ni los enfermeros van a sustituir a los médicos como esta mañana hablaban, ni la inteligencia artificial va a sustituir. Además, mira, haz una prueba. Si buscas inteligencia artificial en Google y le das a imágenes, vais a ver que en el 80% de las imágenes hay una mano humana siempre, conectando con toda esta... Y eso tiene un sentido, evidentemente. Creo que había otra pregunta. Sí. En un poco colación lo que estaba comentando el compañero de Asturias, en Valencia es cierto que tenemos una plataforma que es Corcom, ¿no? Que es la plataforma del 112, donde están integradas todas las agencias, efectivamente, y pese a eso es complicado ponernos en contacto con esos agentes in situ o esos bomberos que están atendiendo y poder hablar de ellos directamente. O sea, estamos todos integrados, de hecho tenemos una carta abierta para todas las agencias, una carta privada solo para sanidad. Pero tú a la hora de querer contactar con ese policía en el lugar y que te cuente cómo está ese paciente para ver qué envías o no envías, es inviable, porque al final sí, está todo integrado en el mismo sistema, pero ese sistema ni siquiera es sanitario. Ese, como habéis dicho al principio, el compañero, ¿no? Nosotros pertenecemos incluso a consellerías diferentes, con lo cual es un sistema que ha generado y que ha creado el 112 para su uso, donde nos ha integrado a todas las agencias. Pero eso no significa que para nosotros sea la mejor herramienta y dependemos de ellos. Y que no podemos modificar o pedirles un cambio al 112. Para nosotros nos cuesta meses de trabajo con ellos, simplemente cómo entra la llamada, o sea, o a quién entra la llamada. Entonces eso complica mucho a la hora de intentar modificar tu trabajo, tus procedimientos y el uso que le puedas dar. Sí que tenemos herramientas sanitarias que tampoco están integradas en ese sistema. Trabajamos con la UCAS, como el Centro de Salud, o el Orion en un futuro es hospitalario, pero tampoco está integrado en ese sistema. Con lo cual tienes que estar con otra pantalla, una cuarta pantalla abierta, donde está todo el registro y todo el historial de los pacientes. Entonces, el sistema conjunto está muy bien porque es muy positivo el saber que bomberos también va, el saber que policía también está yendo, pero no termina de casar con el sistema sanitario la necesidad que podamos tener como central sanitaria. Y eso, por lo menos en nuestra situación en Valencia, sobre todo con consellerías diferentes y responsables diferentes, nos está costando mucho trabajo el poder optimizar nuestro trabajo, sobre todo como sanitario. ¿Sabes por qué? Porque seguimos con el chip de la colaboración. Mientras no cambiemos el chip de pasar de esa colaboración a esa integración conjunta, no vamos a avanzar. Seguimos pensando que colaboramos y entonces seguimos luchando por nuestro cortijo. Los bomberos tienen su cortijito y su parcela, nosotros la nuestra, que no nos quedemos atrás, ¿vale? Que también somos muy celosos con nuestro trabajo. La policía local su parcelita, la otra su parcelita. Por eso os ponía el ejemplo de Extremadura del centro coordinador. Yo allí necesito hablar con el bombero, ¿vale? Y tengo al jefe de bomberos del centro coordinador a 2 metros, ¿vale? Lo tienen a 2 metros. Es que eso es lo ideal, claro. Y te da una información muy fiable. ¿Por qué? Porque él llama al que está en el lugar. Yo, por ejemplo, actualmente en Castilla-La Mancha quiero hablar con bomberos es imposible hablar, ¿vale? Pero, por ejemplo, tengo que hablar a uno de los jefes de sala del 112, ese llama al del parque, el del parque llama al que está en el lugar, con lo cual, pero porque seguimos con estamentos de colaboración. Pensamos que colaboramos unos con otros. Pero mientras no cambiemos el chip de integración, ¿vale? Que aquí decimos mucho, el paciente está en el centro del objetivo, pero no solo nosotros, sino todos los que trabajamos alrededor del paciente. Y alrededor del paciente no solo trabajan sanitarios, ¿vale? Si necesitamos bomberos, van a estar también trabajando por el paciente. Si necesitamos seguridad, va a haber
alrededor nuestra 1, 2, 3 patrullas y eso es integración. Y mientras no cambiemos ese chip, pues nunca vas a hablar con el bombero, nunca vas a hablar con el policía y seguiremos en esta misma línea. No, porque como bien dices, cada uno busca sus procedimientos, busca qué mejora o dónde más puede destacar, de manera separada, es así, de manera independiente con el resto de servicios de emergencias. Entonces, bomberos buscan la suya, policía busca la suya y al final que la integración es lo óptimo y ojalá pues existieran centrales. Bueno, no sé si sabéis la tesitura de Valencia, la podéis imaginar los que conozcáis algo. Hemos ido por el camino todo lo contrario, ¿no? A esto. Entonces, se complica mucho el trabajo. Se complica mucho y la voluntad es ir, ojalá, bueno, Cataluña nos da una envidia brutal, Madrid también, hemos hablado muchas veces, pero y se intenta, intentamos hacer mejoras, la palabra de enfermería, ¿no? Intentamos hacer más cosas, pero nos chocamos siempre, no, es que esto es del 112, es que cómo podemos cambiar esto, es que, y es un techo y una pared constante porque no estamos todos integrados en el mismo, no vamos en la misma dirección directamente. Pero ahí seguimos, ¿eh? Bueno, pues nada, si me permitís, no sé si hay alguna pregunta más, si me permitís, pues voy a poner el punto final a esta mesa lanzando las conclusiones, como son que aunque las plataformas digitales han avanzado mucho, aún hay áreas que requieren mejoras significativas para una coordinación efectiva en el sector sanitario y que tenemos la necesidad de interaccionar con plataformas con otros sectores del 112. Igualmente, la cohesión entre los sectores sanitarios queda clara que es fundamental y debemos de compartir un mismo historial clínico, lo cual podría mejorar la atención al paciente. Ha quedado claro que la seguridad y que la confidencialidad del paciente son primordiales, así como hay que seguir luchando bajo un marco legal en la seguridad tanto del profesional como del paciente. Y por último, la transición de los centros coordinadores desde una gestión puramente de la emergencia a incluir aspectos como la consultoría y la educación para la salud ha sido vista como un avance positivo, aunque esta implementación debe de ser gradual y bien estructurada para asegurar su efectividad. Y con esto, pues, yo creo que ponemos el punto final. Muy agradecido a los tres ponentes y a todos por vuestra participación. ¿De acuerdo?